Es Lucas Grajales, yo soy el asesor técnico de la Regional Rosario y hoy siendo 24 de agosto exactamente a las 16 horas, les doy la bienvenida desde la localidad de Godek, en provincia de Santa Fe. Les agradecemos mucho por sumarse a este taller titulado Valor fertilizante de los nutrientes en estiércol e implicancias por un manejo sustentable, a cargo del ingeniero agrónomo Antonio Malarino. A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando sus preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación les pasaremos alguna de ellas al orador en base a la cantidad recibida y tiempo que dispongamos, aunque haremos todo lo posible para realizar todas y cada una de sus preguntas. Recuerden que en el menú superior de la página principal hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores que estén registrados en el Congreso y a través de la misma podrán chatear e incluso programar alguna reunión con ellos. Y no se olviden de pasar por el espacio de Aprecir dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para todos los asistentes. Y para seguir todo lo que sucede en las redes, no olviden de utilizar el hashtag Congreso Aprecir. Y así no se van a perder de absolutamente nada. A continuación voy a presentar con gran honor al Antonio Malarino para dar inicio a la presentación. Antonio comenzó su carrera profesional en la Facultad de Agronomía de Uruguay en 1976 y cursó estudios de posgrado en Iowa State University. Ha sido profesor de fertilidad de suelos en Iowa desde 1993, pero ha desarrollado estrechas colaboraciones de trabajos en Argentina y en Uruguay. Sus programas de investigación y extensión están destinados a mejorar la eficiencia económica y sustentabilidad del manejo de nutrientes, minimizando la contaminación de aguas. Antonio ha escrito más de 300 artículos científicos y de extensión. Ahora sí, Antonio, te cedo la palabra. Un gusto estar moderando este taller para vos. Bueno, es una alegría para mí hablar con los hermanos argentinos. Hace 30 años que estoy acá y hace 4 años que no voy a Argentina por una cantidad de razones. Y la verdad que me alegra mucho poder estar compartiendo algunas cosas que espero les pueda servir. Una de las cosas buenas de hablar así por la internet es que si estuviera allá tendría que estar así, la verdad con esto, ¿verdad? Entonces acá lo bueno es que no hay problema. Los que me conocen, algunos me han oído hablar ahí, ya han pasado algunos años, fíjense acá arriba, hay menos. Pero la idea de esto, yo sé que mucha gente todavía no está muy interesada en el uso de estiércol, es decir, el uso de los nutrientes en estiércol. Pero en mucha parte del mundo y en Alegría, y en Argentina también, está aumentando esto, especialmente no tanto por el aspecto económico, sino por el aspecto ambiental. Entonces yo lo que hice acá es un resumen de algunas de las experiencias que tenemos acá, las recomendaciones, y bueno, pero tienen que tener cuidado porque algunas cosas se pueden aplicar allá y otras no. En el sur de Uruguay, el problema fundamental ahora de estiércol es la polución de fósforo, porque el río Santa Lucía es el agua para Montevideo, 1,5 millones de habitantes viene de ahí, entonces hay un escándalo brutal con la regulación. Entonces voy a hablar un poquito de eso también, para que ustedes paren la oreja. ¿Qué pasa con los nutrientes en estiércoles? Bueno, son materiales heterogéneos. Hay alta variación por el muestreo y el análisis. Hay diferentes sistemas y las recomendaciones para el muestreo, yo no voy a entrar en eso, ¿verdad? Pero este es uno de los problemas más importantes que hay. Otra cosa es que la gente habla de estiércol e inmediatamente piensa que los nutrientes son todos orgánicos. Y es exactamente al revés. En realidad la mayoría de los nutrientes en el estiércol son inorgánicos o son orgánicos que se transforman muy rápido en el suelo. Entonces el potasio, por ejemplo, es muy fácil. No hay potasio orgánico en las plantas ni en el estiércol. Entonces, en la medida que el análisis esté bien y el muestreo, lo que diga el análisis del potasio es lo mismo que si fuera el fertilizante. Hay una proporción variable de nitrógeno, fósforo y azufre de compuestos inorgánicos y orgánicos, ¿verdad?
Pero la proporción de las formas solubles, inorgánicas y orgánicas es mucho más alta de lo que la gente se cree. Hay formas compuestas orgánicas que deben hidrolizarse o ser mineralizadas, ¿verdad? Para que las plantas las puedan absorber. Y bueno, las tasas de mineralización varían según el clima y las condiciones del suelo. Pero las formas solubles y las que se transforman de orgánica a soluble, le puede pasar lo mismo que le pasan los fertilizantes. En los fertilizantes la disponibilidad es 100% prácticamente, 95%. Pero ustedes saben, con nitrógeno se puede perder, el fósforo se puede fijar, etc. Que mucha gente le echa las culpas a los nutrientes del estiércol, pero no se dan cuenta que los mismos procesos por los cuales puede no haber eficiencia que con fertilizantes, eso pasa lo mismo con los estiércoles. Más complicado, porque es más difícil de aplicar, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que uno entienda que siempre va a haber una diferencia entre las dosis estimadas a lo realmente aplicado. Es decir, uno saca la muestra de la pila, ¿verdad?, de estiércol, si es sólido, o de la pit, o de la laguna, y después se manda el análisis, y después viene y se saca eso, y se carga, ¿verdad?, y se va al campo y se aplica. Y bueno, lo que el análisis dijo de la muestra inicial puede o no relacionarse muy bien con lo que uno realmente está aplicando. Entonces, esa es una. La otra es que el estiércol no es tan fácil de aplicar como los fertilizantes, especialmente el sólido. Y después, el otro asunto es que la aplicación de estiércol basado en nitrógeno para cereales puede resultar en acumulación de fósforo, ¿verdad?, y crear problemas ambientales. Esta es una gráfica que en realidad es de Minnesota, de una compañera profesora de Minnesota, porque nosotros tenemos survey de la variación, de la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio, pero no tan completa como Por ejemplo, para lecheras, nosotros no tenemos. Entonces, acá lo que muestra es, en este eje de la izquierda, la concentración de nutrientes en base húmeda, ¿ok? Esto es importante, ¿eh? Y está explicado en porcentaje, por porcentaje de nitrógeno como amonio. El rojo es el fósforo expresado como P2O5 y el azul es potasio expresado como K2O. Entonces, si ustedes miran rapidito, se van a dar cuenta que la proporción, ¿verdad?, el porcentaje de los nutrientes que hay en estiércol es bajo, ¿verdad? Más bajo, mucho más bajo de lo que hay en los fertilizantes. Y ese es uno de los problemas, el volumen. Y lo que muestra esta gráfica, acá tenemos para celdo líquido, estos son muestras de entre 5 a 10.000 muestras que se sacaron en Minnesota. Y esta es la media, ¿verdad? Y las cositas estas con las líneas muestran los percentiles, un percentage. La verdad que no sé cómo se dice eso. El 75% y el 25% bajo. Que sí que hay variabilidad, ¿verdad? Pero estas son las para aves, ponedoras, pollos, pavos. Esto para vacunos líquidos, para vacunos sólidos, lecheras líquidos. La verdad que ustedes no deben ver el zoom, el mouse, ¿verdad? Lo que se saca de esto es que si ustedes miran todos aquí abajo, las concentraciones, ven que no hay grandes diferencias entre los distintos tipos de animales. Pero fíjense acá en el aves sólido, ¿verdad? El de aves sólido es lo que tiene las concentraciones más grandes de nitrógeno, aunque es muy bajo de amonio, que es directamente disponible, pero fósforo y potasio, las líneas rojas, los símbolos rojos y el azul, es mucho más grande que los demás. Y esto tiene repercusiones importantes. Entonces, uno de los problemas es eso. Esta gráfica es complicada, ¿ok? Y la idea fue de mi compañero John Sawyer acá. Él trabaja más con nitrógeno. Lo que esta gráfica muestra, abajo es el valor análisis promedio de una cantidad de ensayos y de muestras que nosotros hicimos, ¿verdad? El valor análisis promedio de cada sitio, de cada fuente del estiércol.
Después, acá tenemos la diferencia a la izquierda, en el eje de las Y, la diferencia de las muestras que se sacaron, ¿verdad? Con cuando se estaba aplicando el estiércol. Se estaba aplicando y sacamos la muestra para ver qué pasaba, con el promedio de cada sitio. Entonces, los azules es nitrógeno total, el rojo es P2O5 total y el verde es potasio total. Entonces, si ustedes miran acá, hay una diferencia bastante grande, ¿verdad? De lo que uno analizó de promedio para el sitio y después lo que uno realmente aplicó. Especialmente en fósforo. Si ustedes miran acá estas cosas, los cuadrados rojos arriba, es donde hay mucha variabilidad. Eso es un problema que la gente tiene que tener claro. Por más que se hagan extremadamente las cosas, siempre hay una incertidumbre mucho más grande cuando se usa estiércol que cuando se usa fertilizante. No quiere decir que no sea valioso, ¿verdad? Esto es lo mismo, el anterior era para estiércol líquido de cerdos, este es lo mismo para estiércol sólido de aves, ¿verdad? La mayoría eran ponedoras. Si ustedes ven acá a la izquierda los cambios, esto es porcentaje, ¿no? Por arriba o debajo del promedio, 0,05, 0,15 con el líquido de cerdos. Pero en el ave se va hasta 1,5, es mucho más grande porque es sólido. Ese es uno de los problemas del estiércol sólido, que obtener algo uniforme es más complicado. ¿Ah? Y esto lo hice solo para el estiércol líquido de cerdos. Da una idea de la frecuencia en que uno le erra a la dosis que uno quiere echar por este problema, ¿verdad? La combinación del muestreo y de lo que realmente se aplica, de lo que hay en la pila o en la pit o en la laguna y lo que uno realmente aplica. Entonces, este es el número de aplicaciones y sitios. O sea, había varios sitios con varias aplicaciones. Entonces, por ejemplo, en 9, era el 95, el 100, el 105% de lo que se pensaba echar, que está bien, ¿verdad? Pero hay una cantidad de sitios acá a la izquierda que se echó mucho menos de lo que se pensaba, y acá a la derecha que se echó mucho más de lo que se pensaba. Este es el problema, ¿verdad? Este es uno de los problemas. Las formas de fósforo y nitrógeno, voy a enfatizar fósforo y nitrógeno en estiércol. Como les decía antes, el fósforo es 40-95% inorgánico, y los valores más altos son estiércol líquido de cerdo o de vacuno. Y algunos compuestos que tienen baja solubilidad, fitatos, fosfolípidos, etc., al reaccionar en el suelo se hacen disponibles, ¿verdad? Es decir, la mayoría son solubles en ácido o álcali diluidos, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que, lo voy a mencionar un par de veces, acá se usa mucho la fitasa en la dieta, ¿verdad? Entonces, cuando uno agrega esta enzima fitasa, puede bajar el fósforo de los suplementos minerales, y eso baja el contenido total de fósforo, pero puede aumentar la solubilidad del fósforo, que es bueno o malo. Es bueno para el uso agronómico, malo por la posible contaminación de agua. En el caso de nitrógeno, si uno no traducir algunas cosas porque sinceramente no sé cómo se llama acá. Swine pits son las fosas que hay abajo que tienen el estiércol líquido para cerdos, ¿verdad? Y swine de lagoon son prácticamente más del 80% es amonio, ¿verdad? Son la barra barra Entonces, si las cosas se hacen bien, la eficiencia de uso del nitrógeno con abonos de cerdos líquidos es prácticamente lo mismo que con fertilizantes. Pero cuando entramos con otras especies, con aves, etc., entonces es mucho menor. Y eso también influye cuánto es la disponibilidad, ¿verdad?, del nitrógeno cuando uno lo aplica, dependiendo de la época de aplicación, de las condiciones ambientales. Esta es una publicación que tenemos acá en Iowa, que la hicimos con el compañero Sawyer,
que está toda la discusión de este concepto. Una cosa es la disponibilidad teórica de nutrientes en el estiércol, otra cosa es lo que realmente ese estiércol da a la planta, por una cantidad de razones. Entonces, uno tiene que darse cuenta que, aunque los nutrientes en el estiércol sean 100% solubles o disponibles, ¿verdad?, las plantas pueden absorberlos solo parcialmente. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Puede haber volatilización del amoníaco, puede haber lavado de nitrato, escurrimiento superficial y movilización con la materia orgánica. Entonces uno tiene que darse cuenta que uno dice, sí, 100% disponible, 100% soluble. Bueno, pero puede pasar lo mismo que pasa con los fertilizantes nitrogenados, que se pierde la mitad o un poco algo. Y después hay formas que son parcialmente disponibles o relativamente no solubles, ¿verdad? Que en realidad pueden necesitar un tiempo para transformarse en el suelo, pero por otro lado pueden ser más eficientes que las otras, porque por ejemplo el nitrógeno, el estiércol, la parte orgánica puede ser como una cosa de liberación lenta, ¿tá? Que sí que depende mucho de las condiciones. Entonces, el ortofosfato, amonio, nitrato son 100% solubles y disponibles, y los orgánicos, fósforo, nitrógeno orgánico y la urea, que hay prácticamente en el estiércol de aves, que es ácido úrico, pueden ser rápidamente transformados a formas solubles y se pueden perder o se pueden absorber o se pueden movilizar, etcétera, etcétera. Esta es nuestra recetita que tenemos acá en Iowa después de mucha investigación en cuanto a la disponibilidad de este estiércol. Acá tenemos vacunos de carne o leche, aves y cerdos líquidos. No tenemos datos para cerdos sólidos porque prácticamente no hay. Todo el mundo que tiene cerdos es líquido. Entonces, este es el porcentaje del total aplicado que es disponible para las plantas. ¿Ah? Entonces, nitrógeno, fósforo y potasio. Si ustedes miran, bueno, el potasio es prácticamente 100% disponible, ¿verdad? Y el fósforo también. Pero tenemos estos rangos para decir, bueno, está, pero hay problemas con el muestreo y la aplicación no es tan fácil, así que vamos a cuidarnos el trasero. Esencialmente eso es lo que es. Pero el nitrógeno es muy importante, como ya les mencioné, debido a la composición. El nitrógeno de abono líquido de cerdo es prácticamente 100% disponible. Pero cuando vamos a los vacunos, carne o leche, y especialmente los sólidos, es mucho menor, 30-50%, ¿verdad? Y para aves y ponedoras es 50-60%. Entonces, lo que nosotros decimos es que, hey, esto es lo más que podemos decirles, ¿tá? Los valores de nitrógeno, además, tienen que reducirse por una estimación de volatilización de amoníaco, que les voy a mostrar ahora en la próxima. Y para fósforo, es claro, ¿verdad?, que el fósforo es disponible y el potasio también. Entonces, lo que le decimos es que para fósforo, cuando tienen el suelo, el nivel de análisis del suelo es bajo, ¿viste? Ahí usen los rangos más bajos, por ejemplo, 80% disponibilidad, 90%, ¿verdad? Pero cuando es para mantener, nada más, entonces asuman que es 100% disponible. Esto es lo que decimos acá. El asunto de la volatilización de nitrógeno es importante, ¿verdad? Porque tanto en líquidos como en sólidos. Y estos son factores que hay, que honestamente yo no sé muy bien de dónde salieron, pero son los que se usan acá en Iowa y en el Medio Oeste. Entonces, dice que, por ejemplo, para el líquido, estiércol líquido inyectado sin incorporación, porque es inyectado, ¿verdad?, el factor es 0,98:1. Quiere decir que lo que se puede perder por volatilización del momento de que se saca de la fosa, de lo que sea, y se aplique, es prácticamente nada. Pero cuando se echa el boleo, ahí es el problema. Entonces, si es líquido, sólido, inmediatamente incorporado, entonces hay poca volatilización. Pero cuando es líquido, sólido o con irrigación, pero no incorporado, ¿verdad? No.
Entonces, ahí puede haber importante pérdida de volatilización. Ahora, es muy importante también relacionar esto con el análisis, especialmente con el estiércol de aves, ¿verdad? Porque uno hace el análisis y el estiércol de aves se puede tener en la pila y mucho se seca, ¿verdad? Lo secan. Ustedes pueden ver estiércol de ave que tiene 80% de agua y otro que pueden tener 20-30%. Entonces, ¿cuándo fue que se hizo el análisis? Entonces, si el análisis se hace antes y después se seca, capaz que ya todo el nitrógeno se perdió, pero entonces si hacen el análisis una vez que está seco, entonces no tienen por qué usar estos conceptos, porque lo más probable es que ya el amonio que había se volatilizó, ¿verdad? Hay una discusión tremenda para nitrógeno. Bueno, pero ¿cuánto es la disponibilidad para el segundo o tercer año? La gente piensa que porque es orgánico, entonces, tengo nitrógeno disponible el primer año, pero después va a quedar para mucho. No. ¿Tá? Con estiércol líquido de cerdo es prácticamente nada. Y por el estiércol de vacunos, lo que se dice acá en todos los estados es que puede ser de 0 a 10% para el segundo año y 5% para el tercer año. Y yo no quiero entrar en detalles a las razones, ¿verdad? Pero especialmente para lo de estiércol de vacas lecheras y líquido de cerdo y de pollo. Hay una cantidad de investigación que muestra que uno no puede confiar mucho en lo que pasa en el futuro. Pero el último punto dice, la cantidad de nitrógeno residual orgánico soluble es mayor en zonas con menor lluvia, ¿verdad? Y también que mucha gente todavía aplica el estiércol para tirarlo, ¿verdad? Es decir, yo me acuerdo, yo me crié en los tambos en Uruguay, viste gente tirando el estiércol por la ventana. Entonces, cuando uno aplica una cantidad muy grande de estiércol, porque entonces ahí sí, ahí puede haber un impacto importante. ¿Qué problemas hay con el estiércol? Es el mismo problema que pasa con los fertilizantes binarios o mezclas, ¿verdad? Y que eso los uruguayos argentinos están enamorados de los fertilizantes binarios y mezclas. Cada vez que yo voy allá, digo, tiene que hacer las mezclas cuando uno va al campo y tiene que ser específica para cada campo la mezcla. Y si tienen fertilización variable, tienen que tener el cajón, viste, con los 3 NPK y aplicar lo que se necesita en cada parte del campo, ¿verdad? Bueno, está. Pero con el estiércol eso no se puede hacer. Entonces, tiene nitrógeno, fósforo, potasio, azufre en distintas relaciones. Bueno, lo que ocurre acá es que la mayoría de la gente utiliza estiércol para el maíz. Acá Iowa es 3/4 es maíz y soja, ¿tá? No hay trigo, no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno, asumiendo esas disponibilidades, aplica estiércol para aplicar el nitrógeno que necesita el maíz? ¿Qué pasa con el fósforo o el potasio? Entonces, cuando tenemos la rotación maíz-soja, debido a la combinación de las relaciones NP en el estiércol, las volatilizaciones y todo eso, y lo que se necesita para el maíz, para la soja, cuando uno le pone el estiércol necesario, líquido, para el maíz, prácticamente está echando el fósforo y el potasio que se necesita también para la soja el año que viene, ¿tá? Y eso es bárbaro, ¿verdad? Porque uno está utilizando todo el nitrógeno y para la soja siguiente ya prácticamente tiene fósforo y potasio. Por supuesto, eso depende del análisis, etc. Pero cuando con ave de corral y vacuno, debido a la disponibilidad, ¿verdad? Y a la relación NP, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan en el slide anterior, la disponibilidad de nitrógeno en el vacuno puede ser el 30-50%, y en las aves 5-60%. Entonces quiere decir que uno tiene que echar más. Entonces cuando echa más, ahí es donde se arma el lío, ¿verdad? Porque ahí están echando mucho más fósforo de lo que se necesita. Por eso acá se está usando mucho esta enzima fitasa, especialmente para cerdos y aves. Entonces lo que hemos visto en los últimos 20 años, que están bajando la cantidad de fósforo en estos estiércoles, están bajando, porque la gente se está dando cuenta, usa la fitasa
y eso puede bajar de un 20, un 25, 30% la cantidad de fósforo total. Pero esto es bueno si bajan la cantidad de fósforo en los suplementos, si no, no va a funcionar. Bueno, estas son vistas comunes acá en Iowa. Y yo, de paso, voy a mostrar una cantidad de cosas que muchos de los estudiantes argentinos y uruguayos han trabajado en esto. Hay mucho estiércol en Iowa, hay regulaciones, la gente no lo puede tirar por la ventana. Entonces, es un aspecto importante, ¿verdad? Acá. Estos son equipos grandes, también hay algunos que son equipos chicos, ¿verdad? Algunos hacen las cosas bien, otros hacen las cosas mal. Fíjese acá en esta foto de la izquierda o aquí en la foto de la derecha, ¿verdad? Entonces, en estos casos, ¿cuál es la disponibilidad y eficiencia de los nutrientes? ¿Verdad? Y después, imagínense si ustedes van, después que piensan en el cultivo, en cualquiera de estos dos casos, y van a sacar muestra del suelo para saber cuánto fósforo y potasio hay, ¿viste? Etcétera. Es una pesadilla, ¿verdad? Y este es un ejemplo. Este es un ejemplo rápido. Yo usé concentraciones normales. Esto es estiércol de aves ponedoras para maíz en rotación con soja. Acá tenemos el cultivo y el rendimiento. Estos son rendimientos normales acá en Iowa. 12 toneladas de maíz, 4 de soja. Entonces, las dosis necesarias, de acuerdo a nuestras interpretaciones y recomendaciones, son de 165 kilos de nitrógeno por hectárea para el maíz, nada para la soja. Y para mantener, ¿verdad? Esto no era un suelo bajo en fósforo, es simplemente para mantener el nivel óptimo que uno desea. 67 para el maíz, 48 para soja. ¿De dónde sale esto? Es otro asunto. Pero cuando se echa el nitrógeno basado en el estiércol de aves, la necesidad son 165 de nitrógeno, ¿verdad? Para el maíz. Pero se echan 350 kilos de P2O5 por hectárea. El año siguiente, acá se precisa para la soja, 48. De acuerdo a las estimaciones nuestras, queda 5% nitrógeno residual para la soja siguiente, que no importa, no lo necesita. Pero el fósforo, ¿verdad? Es para 2, 3, 4, 3 cultivos, ¿viste? En el futuro. Entonces, y por supuesto, maíz continuo es 10.000 veces peor. Y así que este es uno de los problemas y por eso es que hay todo este asunto de los aspectos ambientales, ¿verdad? Y calidad de aguas con el estiércol. Lo que ocurre es que con los precios bajos que hay ahora, vale la pena el esfuerzo de usar el estiércol, no solo para el productor que tiene ganado, que tiene los confinamientos, pero para los vecinos, ¿verdad? Porque hay gente que ahora tiene estos grandes establecimientos. Yo me acuerdo, yo me crié en Uruguay, un tambo de 500 vacas era una cosa increíble. Y ahora acá en Estados Unidos hay tambos de 5, 10, 40, 50.000 vacas, ¿verdad? Y con los feedlots de carne lo mismo. Es decir, que ahora hay una cantidad de estiércol, ¿verdad? Y muchas veces, la mayoría de las veces, el dueño de esos confinamientos no tiene suficiente tierra para echarlo. Entonces, ahí es donde viene el asunto de los vecinos, ¿verdad? ¿Cómo pueden usar eso? Para aplicarlo sin tirarlo a la cuneta, ¿verdad? Y para que ellos puedan bajar la inversión en fertilizantes. Entonces, hicimos una cantidad de ensayos, y yo no voy a detallar mucho. Puse una cantidad de slides para que vean que algunas de las recomendaciones que tenemos una cantidad de ensayos acá, ¿verdad? Este es un tipo de ensayos que hicimos en franjas, una cantidad de ensayos, ¿verdad? Hicimos en franjas con 3 dosis 0 y 2 dosis del estiércol, y después pusimos en una sección acá en la parte de abajo de la figura, vemos que ahí pusimos fertilizantes, para después ver qué habían hecho, ¿verdad? Cuántos fertilizantes se necesita. Esto es un ejemplo con estiércol, y perdónenme, no tuve tiempo de transformar esto en español. Pero lo que importa son las comparaciones relativas. Esto es rendimiento de maíz en bushels por acre. Esto es sin estiércol. Y las 4 dosis
que pusimos de fósforo en esas parcelas chicas. Entonces se ve que cuando se echó más o menos la mitad del nitrógeno con el estiércol de cerdos, hubo una respuesta al fósforo adicional, ¿tá? De 0, prácticamente con 40, estos son libras por acre de peso 5, son más o menos 40, son unas 45, 46, más o menos lo mismo, kilos por hectárea de peso 5. Y cuando pusimos la cantidad que necesita el maíz, 150 libras por acre de N, asumiendo la disponibilidad, estos son más o menos 160 y pico kilos de nitrógeno por hectárea. Ven que no hubo respuesta al fósforo adicional. Bueno, esto es muy importante, porque ¿qué pasa? La gente que aplica estiércol, aún después le pone fertilizante arriba, ¿verdad? Porque no pueden dormir, porque no están seguros si el estiércol es suficiente, los nutrientes del estiércol es suficiente o no. Entonces, por eso que es muy importante el muestreo y que la aplicación sea uniforme. Acá se ve, esta gráfica es para demostrar que no hay, cuando se agrega el estiércol de cerdo, aún para el crecimiento inicial del maíz, a B5, B6, no hay diferencias, ¿verdad? Aquí se ve, este es el crecimiento en gramos por planta con fertilizante, ¿verdad? O con el estiércol. Entonces se ve que no hay, hay variación, ¿verdad?, entre el estiércol para maíz y soja, pero es más o menos lo mismo, ¿verdad? Esta otra muestra, hay gente que dice que los análisis de suelo, cuando uno aplica estiércol, pueden no medir bien lo que es disponible realmente. Bueno, yo he hecho ensayos con todos los estiércoles que se le puede ocurrir y no hay diferencia, ¿verdad? El Meli-3, ppm, con estiércol, manure o con fertilizante, es prácticamente una correlación 1 a 1. Yo no sé eso de dónde salió, pero mucha gente lo dice. Quiere decir que si el muestreo está bien hecho y no hay mucha variabilidad, como le mostré antes, uno le puede tener confianza a los análisis de suelo, y ahí entonces es que viene que pueden bajar la dosis de fertilizante de fósforo y de potasio y ganar plata, ¿tá? Bueno, esta es otra para estiércol de pollo, que también muestra que no solo no se necesita fertilizante fosfatado después de agregar el estiércol de aves, pero que además puede haber un aumento de rendimiento por otras cosas, ¿verdad?, que tiene el estiércol. Y yo no sé muy bien qué micronutrientes, que el efecto en las propiedades físicas, etc. Eso es muy común. Las comparaciones muestran que el 90%, 95% del efecto de estiércol es el nutriente, pero a veces aumenta un poco el rendimiento debido a otras cosas, ¿verdad? Y que uno puede discutir 10 horas qué es, ¿verdad? Esta es otra que le voy a pasar rápido porque demuestra que no hay diferencias absolutas en la estimación por análisis de suelo del fósforo que viene de estiércol de pollo o ponedoras con el fertilizante fosfatado como el super. Esta es otra, un estudio sobre el tiempo, que este es el balance, ¿verdad? La cantidad de fósforo que se agrega y la que se remueve con los cultivos, el efecto en el análisis de suelo para el Meli-3, acá a la izquierda, los puntos negros es el estiércol, los puntos azules el fertilizante, y ven, es prácticamente exactamente lo mismo. Las dosis son diferentes porque acá hay una acumulación de puntos negros arriba de la derecha, porque las dosis con manure, con estiércol eran más altas, pero es toda la misma correlación. Cuando yo empecé a trabajar acá con David Huitre y después Mónica Barbazán de Uruguay, que era profesora de la facultad, estudiamos el efecto de usar la tecnología de predicción variable con estiércol. Y un profesor acá me dijo: Antonio, vos estás loco. La fertilización con nutrientes de estiércol es variable intrínsecamente.
es ridículo, ¿viste? Es ridículo. Entonces, trabajamos con un productor en 2 campos 6 años, el ciclo maíz-soja. Y esto es cuando empezamos, esto acá es el análisis, el cambio de análisis de suelo, ¿verdad? En distintas partes de los campos, porque esto eran franjas, el cambio que hubo usando una dosis uniforme o una dosis variable después de los 6 años, ¿verdad? De los 3 ciclos. Entonces, esta acá la parte very low es cuando el fósforo inicial era bajo en el campo, muy bajo, bajo, óptimo en el centro, y a la derecha cuando era alto. Entonces, ustedes miran las barras rayadas, es el 0, que no se aplicó nada, 6 años, y se ve que hay una disminución, ¿verdad? Hacia la derecha porque no se ha hecho nada por la remoción. Las barras grises es cuando se usó una dosis de aplicación uniforme a través del campo, basada en análisis de suelo o lo que el productor siempre ponía. Y como ustedes ven, más o menos las barras grises es más o menos lo mismo, ¿verdad? Porque se echó más o menos lo mismo. Pero fíjese lo que pasa con la aplicación variable. Haciendo un buen muestreo en grilla y con un buen aplicador. Esto es estiércol líquido de cerdo inyectado. Fíjense, cuando el análisis de suelo era bajo en el campo, aumentó más esta barra negra de la izquierda. Cuando era óptimo, más o menos lo mismo que con la dosis uniforme, porque se echó más o menos lo mismo. Cuando era bajo y cuando era óptimo, no cambió nada, porque esto es reposición. Las dosis nuestras para cuando el análisis del suelo de fósforo es óptimo, es esencialmente reposición basada en rendimiento. Y cuando el análisis del suelo en algunas partes del campo era alto, entonces con la fertilización variable se redujo el fósforo. Bueno, un uruguayo, David Whitley, y el argentino Manuel Bermúdez, hicimos lo mismo con fertilizante, ¿verdad? El mismo tipo de experimento, y con estiércol líquido de cerdos. La aplicación variable funcionó mucho mejor que con fertilizantes. Y yo creo que es porque este productor inyecta, ¿verdad? Hace los análisis bien. Sin embargo, con el fósforo fertilizante usamos los Terragator, estos grandes que tienen, yo qué sé, 60, 90 pies, pie dividido 3, 20 a 30, 40 metros de aplicación. Entonces, anda a saber dónde va el fósforo, ¿verdad? Quiere decir que se puede manejar bien. Bueno, me quedan muy pocos minutos. Creo que me quedan 10 minutos. ¿Eh? 10 minutos me quedan, Lucas. Es correcto, Antonio. 10 minutos y después dejamos unos 10 minutos para el espacio de preguntas. Bueno, como le dije varias veces, acá la investigación más grande en fósforo y nitrógeno ahora se hace con estiércol, porque es importante, porque la gente quiere usarlo para reducir el costo de fertilizante, etc. Pero el problema que tenemos, por lo que yo les comentaba, que cuando se echa como nitrógeno, basado en nitrógeno, o se echa simplemente para tirarlo al campo, el estiércol, ¿verdad? Entonces tenemos estos problemas que está ahí. Entonces hay problemas de aguas acá, en los lagos de Iowa, en los ríos, y después todo esto se va con el Mississippi al Golfo de México, entonces todo el mundo grita y se pone nervioso. Y empiezan a pedir regulación. Es decir, esta gráfica muestra lo que es la relación entre respuesta al maíz, acá a la izquierda, esto es incremento, ¿verdad? No es rendimiento, contra los análisis de suelo para Bray a 15 centímetros. Y esto ustedes tienen millones de datos. Esencialmente, es clarísimo, ¿verdad? Que más o menos en los 20 partes por millón por maíz no hay ganancia económica, ¿verdad? De la fertilización, por eso es que recomendamos reposición o mantenimiento. Y cuando es alto, no hay respuesta, ¿no? Quiere decir que el problema es cuando, especialmente con el estiércol de aves, ¿verdad? Es que uno, por más que haga bien las cosas con el nitrógeno, llega un momento que hay una acumulación de fósforo muy grande en el suelo, entonces hay problemas ambientales. Entonces, yo esto lo pongo más para que ustedes, si pueden, pueden mirar el archivo después, ¿verdad? Porque esto es lo que está pasando ahora en Uruguay.
cuáles son las regulaciones, qué es lo que el productor tiene que hacer, qué pueden hacer. Entonces todo el mundo ahora con miedo ahora, ¿verdad? Pero los productores que tienen alta concentración de animal y de estiércol ahora están muy interesados, ¿verdad?, en que los vecinos, ¿verdad?, usen ese resource, ¿verdad?, esa fuente de nutrientes, porque les simplifica a ellos el manejo, ¿verdad? Y especialmente con el abono de pollo, ¿verdad?, de ponedoras o de pavos, uno lo puede cargar en los terragaitos grandes, eso, y pueden ir, yo qué sé, 15, 20, 30 kilómetros, ¿verdad?, aplicar. Con los cerdos diferentes, ¿verdad?, por el volumen y porque cuando es líquido, ¿verdad?, entonces tienen que tener toda esta tecnología, ¿verdad? Acá le llaman el honey wagons, ¿viste?, para poner el estiércol y llevarlo y aplicarlo, o tienen que tener tubos, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Yo no soy un ingeniero agrícola, ¿verdad? De eso no voy a hablar nada, este es un problema. Pero acá toda la gente que usa estiércol y tiene más de 500 unidades animales, ¿verdad?, en confinamiento, abierto o cerrado, tienen que tener un plan. Cada 4 años, cuánto estiércol se produce y dónde lo van a echar. Y esto tiene que haber una copia del plan, ¿viste? Va para el Estado, va para el Departamento de Agricultura, el Departamento de Recursos Naturales y hasta el condado, ¿viste? El condado es como un departamento, no sé cómo le llaman, un partido, no sé cómo le llaman en Argentina. Quiere decir que no es juguete, ¿verdad? Porque 500 unidades animales son unos cuantos chanchos, ¿viste? Pero no es mucho. Y acá en Iowa hay como 3.000, ¿verdad?, que tienen que hacer esto. Iowa es más o menos como la provincia de Buenos Aires, un poco más chico, que tienen que hacer estos planes. También están las regulaciones federales. Por ejemplo, el estado de Iowa es más estricto que la EPA. Ellos dicen 1.000 unidades animales. Todo esto... y también están las regulaciones para la aplicación. Por ejemplo, hay fuentes de agua críticas, ¿verdad?, que hay cierta distancia, ¿viste?, que ellos no pueden aplicar el estiércol, o por lo menos mayor a cierta dosis. Todo esto se ha complicado muchísimo en los últimos 10, 15 años. Entonces ha sido malo porque le complica la vida a los productores, ¿verdad? Pero el asunto es que no hay más remedio. Con los precios de los granos que hay ahora, ¿viste?, hay que transformar ese grano en algo. Entonces cada vez hay más producción animal. Entonces, ¿tiene que ser producción animal o tiene que ser biocombustibles? Una de las dos. Entonces, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, esto ha ayudado a que haya una cantidad de investigación e interés en el uso de nutrientes en el estiércol. Por eso les decía, ahí en Argentina de pronto no están todavía como para esto, excepto en zonas que alguien me dijo donde hay pollo, ¿verdad?, donde ahí hay problemas. Bueno, entonces tenemos cantidad de programas educativos. Este es un ejemplo, ahora estaba en el campo. Miren la barriga que tenía yo en esa época. Ahora tengo menos pelo y menos barriga. Hay programas educativos, hay una iniciativa estatal para enseñar a la gente cómo pueden reducir la cantidad de nitrógeno y la cantidad de fósforo sin reducir el rendimiento de los cultivos, pero reducir las pérdidas y el exporte, la exportación de esos nutrientes a las fuentes de agua. Las pérdidas de nitrógeno más importantes acá en Iowa son por el drenaje subsuperficial, que allá en Argentina creo que hay en algunas zonas. Para fósforo, las pérdidas más grandes son por escurrimiento superficial y erosión. Acá hay una iniciativa que se llama la de Nutrient, minimizando la exportación de nutrientes. No sé muy bien cómo se traduce. Pero esto acá es un trabajo de como 2 años que hicimos, y esto es importante para la gente de siembra directa. Fíjense, acá es la práctica, perdonen el inglés, ¿verdad? Pero estas son las prácticas que uno hace, el impacto
en la reducción de pérdida de fósforo, ¿tá? Y el efecto en rendimiento. Entonces, fíjense acá que las prácticas que reducen más el efecto de fósforo, ¿verdad? Las pérdidas de fósforo son usar fertilizante en lugar de estiércol, pero asumiendo que la gente echa el estiércol basado en nitrógeno. La incorporación baja las pérdidas de fósforo muchísimo. Pero fíjense la siembra directa, ¿verdad? La siembra directa, asumiendo un 70% de cubierta de residuos, puede cortar el 90% la pérdida de fósforo de los campos. Los cover crops, ¿verdad? Los cultivos de cobertura. Acá en Iowa es una estimación del 29% que reduce fósforo, pero también bajan un poco el rendimiento. El rendimiento de maíz, acá con siembra directa, no importa lo que uno haga, rinde un poco menos. Y los cultivos de cobertura aquí en Iowa, que es en el norte, también. Pero después, fíjense acá abajo, todas estas prácticas de conservación de suelo también cortan muchísimo la pérdida de fósforo, porque la mayoría del fósforo que se pierde está en el suelo. Se llama el fósforo particulado. Pasturas permanentes o cultivo de bioenergía, terrazas, pasturas pastoreadas, y franjas empastadas. Puede hacer una reducción. Entonces, esto es una cosa muy buena para siembra directa, ¿verdad? Que es importante. Lo que pasa es que también estamos haciendo investigación que con la siembra directa aumenta la proporción de fósforo soluble que se pierde por escurrimiento superficial. Entonces, ahí estamos trabajando con una gran cosa para ver cómo se puede hacer eso. Pero si yo fuera un dictador acá en Iowa, decía todo el mundo tiene que hacer siembra directa, ¿verdad? No solo por el aspecto económico, sino también por el aspecto ambiental. Voy a saltear este estudio. Bueno, nosotros hicimos muchos experimentos y les muestro una cantidad de fotos para que me crean, ¿viste? Hicimos una cantidad de experimentos con simulaciones de lluvia en campos de productores, en estaciones experimentales, ¿viste? Esto es la foto del medio, es un inyector que desarrolló una compañía acá para inyectar en siembra directa con la mínima laboreo, digamos, ¿verdad? Hicimos experimentos, ¿viste? A escala grande, ¿viste? De watersheds. Estudiamos también, acá hay partes de Iowa, Illinois y el sur de Minnesota que son muy chatas, ¿verdad? Y hay está todo drenado. Hemos estudiado pérdida de fósforo todo, tratando de ver el balance de fósforo que va a un lago y de dónde viene, ¿verdad? Entonces, lo clave es que voy a pasar estos slides. No lo voy a pasar. Fíjese las partes por millón que hay acá abajo de fósforo, de 0 a 1000, ¿verdad? Y acá tenemos un muestreo a 5 centímetros a la izquierda y de 0 a 15. Y en este caso es otro suelo, el suelo Tama. Ven, hay una relación lineal prácticamente entre el nivel de fósforo en el suelo, ¿verdad? Y la correlación es mucho mejor con las pérdidas de fósforo cuando uno muestrea la parte superficial, que es lógico, porque de ahí donde sale la mayoría del fósforo. Pero fíjense, es prácticamente lineal, pero acá abajo, ¿viste? En la escala de importancia agronómica, prácticamente no hay relación. Por eso lo importante es, y acá la gente se pelea, ¿viste? Si el fósforo tiene que ser 20 partes por millón, o 25, 30 o 15. Desde el punto de vista ambiental no importa. Lo que importa es cuando agregan estiércol, ¿verdad? Y tienen 200, 300, 400 partes por millón. Ese es el problema cuando uno quiere usar el nitrógeno del estiércol. Con el fósforo disuelto con drenaje subsuperficial, uno puede tener hasta 80 partes por millón o 100, ¿verdad? Y que ahí prácticamente las pérdidas de fósforo disuelto es el background, ¿verdad? No hay diferencias cuando no se fertiliza. Quiere decir que uno tiene que prestar mucha atención a los suelos que tienen pendiente y que hay erosión y que no tienen siembra directa y que aplican estiércol, porque ahí es donde
viene el problema. Y ese es el problema que hay en el sur de Uruguay ahora, que todo el mundo echa el estiércol en pastura, ¿verdad? Y ahí se va al río y ahí esos son los problemas. Voy a saltear este slide. Fíjense, este slide es complicado, ¿verdad? Pero esto demuestra que el uso de siembra directa y con aplicación de estiércol no tiene que ser tan espantoso como alguna gente piensa. La gente piensa que se echa el estiércol o el fertilizante al suelo y después viene una lluvia y todo se pierde, todo se va y se contamina el agua. Por eso acá en los grandes lagos de Estados Unidos ahora hay una disposición que el fósforo no se puede echar al boleo. Entonces en directo todo el mundo tiene que incorporarlo con laboreo o tiene que inyectarlo. Pero varios estudios que nosotros hicimos acá demuestran que cuando el fósforo se agrega, a menos que haya una lluvia grande, ¿verdad? De, yo qué sé, 80, 100 milímetros, dentro de los 5 a 10 días de que se hizo la aplicación, sin incorporarlo, ¿verdad? No hay muchas pérdidas, ¿verdad? Y nosotros hemos visto que en la práctica, la cantidad de fósforo que se pierde, disuelto total, de siembra directa, sin incorporar, es menos de lo cuando se pierde cuando uno hace laboreo. Por supuesto, dependiendo de la pendiente y de la intensidad de lluvia. Que sí, que la gente que está en siembra directa y que quiere usar estiércol, no se tiene por qué asustar, ¿verdad? En el sentido de, ¿qué hacemos? Porque el inyectarlo sale caro. Y con los fertilizantes sólidos, ¿qué hacen? ¿Cómo lo van a inyectar? Quiere decir que se puede manejar, especialmente en siembra directa, el estiércol, sin que haya problemas de pérdidas y de incremento de calidad de agua. Claro, si acá en Iowa uno va y echa el fósforo al boleo en abril, en la primavera, ¿verdad? Donde el riesgo, la intensidad de lluvia es grande y el riesgo, ahí sí puede haber problema. Pero como el fósforo no se fija, el fósforo se retiene en los suelos de Iowa, en muchos de Argentina, ese es otro mito, ¿verdad? Cuando se echa con anterioridad a la siembra, ¿verdad? Entonces cuando viene la lluvia, en el otoño acá no llueve mucho, en el invierno tampoco porque hay nieve. Entonces cuando viene la primavera no se pierde prácticamente nada. Entonces ustedes están lejos de esto, ¿verdad? Pero que sí, hay maneras de hacer aplicaciones de fósforo fertilizante y de estiércol que son efectivas, que no se gasta mucho dinero en siembra directa, sin crear un problema en la contaminación de aire. Antonio, deberíamos ir redondeando el concepto porque nos quedan 5 minutos. Es el último slide. Una cosa importante de esto es que nosotros se desarrolló acá hace como unos 10 años en todos los estados el índice de pérdida de fósforo, que es una cosa que trae todo junto, ¿verdad? Los aspectos de conservación de suelo, los aspectos de forma de aplicación, los niveles en el suelo, etcétera, etcétera. Entonces, esto más o menos define cómo es el índice de fósforo en Iowa, pero es más o menos lo mismo en otros estados. ¿Por qué es importante? No es un modelo completo, ¿verdad? Es una cosa práctica para que los productores o los agrónomos puedan usarlo. Lo que pasa es que especialmente con estiércol y especialmente con siembra directa, lo que importa para las pérdidas de fósforo no es solo el nivel de análisis del suelo, no es solo si se aplica inyectado, si se aplica al boleo, etcétera, etcétera, sino cuál es el riesgo de que ese fósforo salga del campo y vaya a una cañada, a un río o al Golfo de México. Entonces, uno tiene que mirar a las prácticas de fertilización y de aplicación del estiércol, pero también a las prácticas de conservación de suelo y agua. Entonces, por eso es que este índice de fósforo pone todas las cosas juntas, ¿verdad? Porque si uno está en este caso como acá de la izquierda, con toda esta pérdida de suelo, que es común aún acá en Iowa, y yo lo he visto en Uruguay, no tanto en Argentina, en la zona de la provincia de Buenos Aires, pero en otros lados. Entonces uno puede no echar nada de fósforo e igual está habiendo un problema con la calidad de agua. Entonces el índice de fósforo se requiere para la aplicación de estiércol
acá en Iowa, con toda la producción que tiene más de 500 unidades animales, ¿verdad? Entonces tienen que tener el nitrógeno, tienen que controlar el nitrógeno y tienen que usar el índice de fósforo. Si el índice de fósforo da que el riesgo es muy alto, ahí no pueden aplicar la cantidad que mucha gente quiere aplicar, tiene que aplicar menos. Entonces mucha gente no le gusta, ¿verdad? Pero en otros países como en Europa están usando un límite de fósforo en el suelo de parte por millón, que es ridículo, porque tiene que haber 1000 límites de parte por millón. Entonces, a mí me parece que en zonas donde se está usando el estiércol como fuente de nutrientes, es muy importante que empiecen a trabajar con algo como el índice de fósforo, que no es perfecto, pero que sí ayuda. ¿Y quién sale ganando? La siembra directa primero, ¿verdad? Y después otras prácticas de conservación, como cultivo de conservación, como cultivo de cobertura, que no solo reducen el precio de nitrógeno, sino que también las pérdidas de fósforo. Bueno, perdone que hablé muy rápido, pero quise decir mucho en poco tiempo. Muchísimas gracias, Antonio, en nombre de APRESID. Un honor haberte escuchado en este taller. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, así que les pido 1000 disculpas a todos los que nos enviaron preguntas, pero si te parece, Antonio, te hago la propuesta de quedarte un rato conectado, y a todos aquellos que enviaron preguntas, en el margen superior de la pantalla hay una sección que se llama Asistentes. Ahí lo buscan Antonio Malarino y le redactan la pregunta y él se lo va respondiendo. ¿Te parece, Antonio? Sí, Bárbaro, y perdonen que me extendí. Pero no, pero muy interesante. Cuando se excede de tiempo significa que estás apasionado. No, lo otro que pueden hacer también, por eso les pongo acá el email. No me van a llamar por teléfono, salvo que tenga WhatsApp. Yo no lo uso mucho, pero me pueden mandar email haciendo preguntas. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer haberte escuchado. Gracias a ustedes. Y a todos les agradecemos la participación y nos seguimos viendo en los próximos talleres.